Señor director general, ¿considera que las tertulias del programa 24 horas de Radio Nacional responden a los principios de pluralidad, de objetividad e imparcialidad del Estatuto de la Radio y Televisión Públicas? Lo de la pluralidad, pues mire usted, podrá decir que se cumple, y es cierto que existe. Los contertulios mantienen a menudo posiciones desde el conservadurismo más evidente hasta la ultraderecha más dura. Eso sí, habría que puntualizar que se echa de menos un porcentaje significativo del espectro político, precisamente el que corresponde a la izquierda, porque verá, el recorrido por este se detiene en los primeros visos de progresismo. Pero Pilar Cernuda, Raimundo Castro, Carlos Dávila, Justino Sinova, César Alonso Los Ríos, Charo Zazalejo, Josep Antic, Pedro Carbo Hernando, Ramón Pi, Currio Valenzuela, Mamen Gurruchaga, Fernando Jauregui. Son nombres lo suficientemente conocidos en el mundo del periodismo desde hace años, con criterio e independencia y sobre todo con algo muy importante que a veces tendemos a olvidar en reuniones como esta. Es bastante más importante para ellos su propia reputación que lo que digamos usted y yo. En Radio Nacional de España solo ha habido el momento en el que han sido más comentadas sus tertulias, es en el gobierno del señor don José María Aznar. Siempre hay tertulias en Radio Nacional de España, pero siempre están por detrás de las cadenas privadas. Tienen mucha más audiencia, las de la cadena SER, la cadena COPE, la cadena Onda Cero. Y Radio Nacional de España siempre están ahí con un lugar un poco más olvidado. Cuando don Carlos Herrera dirigía las mañanas de Radio Nacional de España, consiguió que sus tertulias estuvieran en segundo lugar. Cada día son más los que escuchan Radio Nacional de España. 150.000 nuevos oyentes reciben los buenos días con Carlos Herrera, el programa que más ha crecido de la radio española. Y por las tardes, lo que es la vida de Nieves Herrero es el que más oyentes ha ganado en su franja horaria. Seguimos creciendo cada día más. Radio Nacional de España. Las cosas como son. Es unos momentos que mejor le ha ido a Radio Nacional de España. Luego también eran tertulianos muy parecidos los que estaban en el 24 horas de la radio que dirigía el señor don Manuel Antonio Rico. Cuando llegaron, lo primero que hicieron fue limpiar la tertulia de tertulianos afines al gobierno anterior. Y salieron, pues, por ejemplo, estaba la esposa de don Enrique Sopena, salió, por ejemplo, el señor Cándido, salió, por ejemplo, el señor Aro Teclen, todos fuera. Cuando ganó la turra del Partido Popular con José María Aznar, tú estás en Radio Nacional de España y también dejaste de estar. También, oye, me has seguido la pista muy de cerca. Efectivamente, así ha sido. Habla muy bien de la libertad de expresión, al menos de cara a ese grupo. Gana el Partido Popular y eso en buena medida se acaba o se reduce drásticamente. Yo no lo expulsé. Fue un cambio muy notable. O sea, había habido un cambio de gobierno, digamos, de signo político, y se había decidido darle otro aire. Y digamos que había una pluralidad en la tertulia que era pluralidad entre, digamos, centro-derecha, derecha-derecha, derecha liberal, derecha mosqueada. Ese tipo de pluralidad era la que había durante esa etapa. Y quizá los más recordados serían, por ejemplo, don Carlos Dávila, al que no sé si usted pone cara, o el señor Zendoya, el señor Ramón Pi, pero tuvieron intervenciones un tanto polémicas. Quizá una de las más polémicas fue cuando el Tribunal Constitucional hizo un fallo a favor de la mesa de Ribatasuna, que se habían intentado meter en la cárcel porque habían metido un anuncio de imágenes de etarras en un anuncio electoral. Entonces, un tribunal había considerado que eso equivalía a reconocer que formaban parte de ETA, pero luego el Tribunal Constitucional dijo que eso era un poco excesivo y entonces le anularon parte de esa condena. Y entonces en la tertulia estaban un poco enfadados con lo que había hecho el Tribunal Constitucional. Y digamos que hay quien consideró que algunas de las cosas que dijeron eran un poco excesivas para ser algo que se decía en una radio pública, pero es mejor que valore usted si le parece ese nivel de críticas exagerado. Podemos plantear todos, si todos colaboramos en la lucha contra los asesinos y contra los cómplices de los asesinos, o si nos seguimos cogiendo con papel de fumar y acogiéndonos a las trampas de la ley y a las lagunas de la ley, seguimos pensando que toda esta gente puede estar fuera. Se comportan como la Audiencia Nacional hoy o como se comportó el Tribunal Constitucional de Cruz Villalón, uno de los personajes más nefastos de la historia de este país en muchos años. Insisto, cuando la escarcelación de la mesa de Ribatasuna. Quiero que a Cruz Villalón la historia del juve como es. Cruz Villalón no iba a escolta. ¿Me puedes explicar esto que acabas de decir de la escolta? Que no lo he entendido bien, de verdad. Hombre, claro, el señor Cruz Villalón, al
propiciar esa decisión de excarcelar a la mesa de Ribatasuna, estaba haciendo algo parecido a firmar un seguro de vida, ¿no? Claro que el señor Cruz Villalón era en aquel momento el presidente del Tribunal Constitucional, el cargo que hoy ocupa el señor Conde Pumpido. Tanto en una televisión pública como en una televisión privada me parece una acusación grave. Le estás acusando de venderse a los terroristas. Es una acusación grave, ¿eh? A mí eso en este caso, fíjate que muchas veces aquí hablamos de, no, es que utilizar la televisión pública para esto, hablamos de cosas que te pueden generar unas consecuencias, y a mí esto me parece una acusación muy grave, que no sé si se defendió o no, la verdad, o tomó algún tipo de represalia, pero claro, decir no va con escolta porque no la necesita, porque ya les ha dado, ha pagado su impuesto revolucionario de alguna manera, pues... Hay que decir que hubo lógicamente, protesta de la oposición por esas palabras, porque decían que una institución como era el Poder Judicial, si ya es muy cuestionado a nivel político, que ya lo cuestionaran los propios tertulianos de Radio Nacional de España, que es una radio pública, pues les parecía a algunos que era llamativo. Hay que decir que también en contra de ellos habrá quien diría que la gente que va a Radio Nacional de España opina libremente, que tú no puedes, digamos, controlar lo que van a decir, ¿no? Que es un poco la otra cara de la moneda que había ahí. De hecho, hubo bastantes polémicas porque, por ejemplo, los tertulianos eran muy contra el PSOE. Don Carlos Dávila, por ejemplo, metió la pata una vez cuando dijo, el señor Zapatero ha faltado a esta sesión. ¿Qué pasa? ¿Que no valora lo suficiente su labor política? Y había faltado porque había muerto su madre. Y entonces ahí sí tuvo que pedir disculpas, porque había un tono muy, digamos, crítico contra la oposición y muy favorable al gobierno por parte de la mayoría de tertulianos de Radio Nacional de España en aquella época. Entre ellos estaba el señor don César Alonso de los Ríos, que llegó a decir en algún momento que creía que el señor Zapatero en el fondo estaba más cerca del islamismo y de la religión musulmana que de Occidente, ¿no? Eran cosas muy curiosas que decían. Y yo a ver sesiones de control donde se criticaba un poco la postura de los tertulianos. El presidente de Radio Televisión Española era entonces el señor Pío Cabanillas, y bueno, pues se quejaban de cosas en este plan. Sea lo real y lo cierto, porque las fuentes de información, los emisores de la información son muy pocos. Porque es evidente, señor director general, la gran concentración de medios de comunicación en cada vez menos empresas. Y esto va en consonancia con la política mediática del señor Aznar en su pretendida coraza protectora mediante la creación de un complejo mediático progubernamental. En este orden de cosas, los criterios que debieran presidir Radio Televisión Española en tanto que servicio público tendrían que ser los de profesionalidad, independencia, la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones. Pero no ocurre así. Le pongo un nuevo ejemplo que suma y sigue. En la tertulia de Radio Nacional de España del pasado 5 de diciembre, su tertuliano habitual, César Alonso de los Ríos, en relación a las posiciones de Rodríguez Zapatero y López Garrido sobre el indulto a Gómez de Liaño, se pronunciaba de esta forma tan mesurada. Cito entresacando un par de frases. Son de una ignorancia, de una agresividad tremenda y de un partidismo realmente repugnante. Continúo. Y se atreven en la oposición por la gracia que se hace con Gómez Liaño. Me entristece porque esto es efectivamente guerra civil, no es oposición, es verdaderamente repugnante. Y cuando otro tertuliano le dice que el asunto va a ir al Parlamento, el señor Alonso de los Ríos responde así: pues que vaya al Parlamento y se cubran más de lo que son. Y no quiero abundar más. Señor director general, le vengo demostrando que las tertulias de Radio Nacional de España no brillan precisamente por su sentido de la proporción y del equilibrio. A mí me gustaría una radiotelevisión española seria como servicio público en la que los profesionales deontológicamente sepan lo que tienen que hacer. Del gobierno, de los derechos, a mejor director general. Mire, señor Martínez. Este caso es Javier González Ferrari, en aquel momento director de Radio Nacional de España. La crítica es parte esencial de la libertad de expresión. Esa crítica se ejerce en las tertulias de Radio Nacional de España, tanto hacia la oposición como hacia el gobierno. Y hay personas más vehementes que otras, pero en esta ocasión,
aunque a este director general no le gusten las palabras usadas, tales como repugnancia o ignorancia, estamos ante una crítica libre y firmada. Yo creo que con su presión, ustedes intentan, es una suerte de nueva censura previa o autocensura de los contertulios de Radio Nacional de España. Y esto no es posible en democracia. Muchas gracias. Si quieres poner cara al señor Alonso de los Ríos, que ya falleció, era este señor. Es, a su vez, esta seducción que él tiene por el mal. O sea, a él le encanta ETA, quiere dialogar. No, hombre, ¿cómo le va a gustar ETA? Un momento. Estando de Zapatero. Un momento. Sí, ya. Le gusta hasta el punto de decir que el señor Otegi es la esperanza. Hasta el punto de decir que hay que dialogar con ellos y que hay que darles la razón en sus propuestas políticas. Así que lo intenta, le está saliendo mal y ojalá le salga del todo mal. Y le seduce, y le seduce efectivamente el islamismo, el fundamentalismo. A él le gustaría que vosotros estuvierais ahora con velo. No. Fíjate que esa que le corregía era la señora Curie Valenzuela, que también estaba en Radio Nacional en aquella época, pero cuando salgan todos de RN se van a ir todos a Telemadrid, que va a ser su refugio. Pero ha visto que hay un debate entre el PSOE y el entonces director de RN. Él decía al PSOE, me parece intolerable esto en la televisión pública, y decía el director de RN, lo que usted pretende es que aplique yo censura previa a los tertulianos. Entonces te pregunto por ese equilibrio entre las dos posturas. Pues mira, te voy a decir una cosa. En este caso, Ferrari tiene una cuestión que es falsa o que nos intenta hacer pasar por bobos o que no nos enteramos cuando dice que en sus tertulias se vierten críticas tanto contra el gobierno como contra la oposición. Bueno, puede que sí, pero lo que no habla es del porcentaje de esas críticas o de la vehemencia de esas críticas. Entonces es evidente que en un gobierno popular, pues las críticas van a ir en su mayoría y con más fuerza hacia el Partido Socialista. Eso creo que está claro. Y lo pinta de una manera que te digo que no es verdad. Pero por lo demás, estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo, ¿eh? Básicamente, y esto es una cosa que por mucho que nos duele es así. La televisión pública, a mí me encantaría, ¿eh? A mí me encantaría que fuera neutral, que fuera la televisión de todos, realmente, y que todo el mundo se sintiera identificado, todo español o todo madrileño con la de Telemadrid. Pero, a no ser que pase algo extraño, como ya hablamos de la época Gallardón, etcétera, etcétera, normalmente la televisión pública va a estar bastante, no politizada, sino va a estar bastante orientada hacia un partido. Y esto, ya te digo, yo lo he terminado aceptando. A mí me ofendían antes mucho las cosas que hacía TV3 o Telemadrid, o cuando dices, es que, no sé, las propias tertulias de Curie Valenzuela. ¿Qué decías? Por Dios. Pero al final digo, si es que lo asumo como que es el gobierno que hay y es la televisión que hay. En esa etapa, un sacerdote, que se llamaba, si no recuerdo mal, el señor José Mantero, creo que era el nombre, aparece en la revista Cero y dice que es homosexual. Algo que en caso de que lo practiques es incompatible con el misterio sacerdotal, pero entra dentro de la libertad individual de cada persona. En Radio Nacional lo encontraron así. Siendo el cura es muchísimo más grave que la salida del armario del desgraciado aquel de Huelva. ¿Por qué era un desgraciado? Hombre, hacer lo que hizo en aquella forma. Hombre. Eso es antinatural, a mí no me escandaliza porque no es la palabra. A mí lo que me da es bastante pena. Es una forma de anomalía y ¿qué le vamos a hacer? Si el comportamiento homosexual no es, para empezar, no es leal con la propia configuración morfológica y fisiológica y anatómica de la... Pues es una obviedad. Estamos hablando del año 2002. Bueno, Caution, ya, cuidado, pero es que esto me da igual que sea en la televisión pública que en la privada. Para mí esto es como si alguien dice, es que creo, joder, que es que los negros son realmente inferiores a los blancos. Es su libertad de expresión, pero creo que estamos llegando a un punto de, no sé si esto se puede considerar a día de hoy delito de odio o alguna... Desde luego, hoy tengo serias dudas de que alguien que manifestara algo así siguiera colaborando al día siguiente en esa tertulia. Pero sea privada o pública. Es que da igual, o sea, el que sea la mirada pública crítica, puede... en espejo público. No creo que alguien hiciera un alegato así,
pudiera decirlo. No digo que esté bien o está mal, digo simplemente que me sorprendería que alguien hiciera un alegato así y al día siguiente volviera a repetir como tertuliano. Sí, sí, no, totalmente. O sea, me parece que, ya digo, no sé cómo se puede calificar, como te decía, dicho delito de odio, no sé si se llama delito de odio, no Pero sé si habría se que llama así. considerar que sí. O sea, tendría que delimitar un tribunal porque está el delito de odio, si no recuerdo mal, está para todo lo que se considere una agresión a un colectivo que el juez que lo evalúe juzgue que es un colectivo vulnerable. Esa es la clave. Entonces, si se entiende que la comunidad, en este caso homosexual, considera esa opinión como una agresión, por lo menos habría un caso y tendría que delimitarlo el procedimiento correspondiente. Sí, ya digo, no sé si este es el caso exactamente, pero es muy, muy grave. Digo, es muy pues grave. Justo, si aquí el señor Dávila y el señor Pi nos dirían, pero yo no tengo derecho a expresar mi opinión, que es lo que ya supongo ellos dos. Repito, que puede que si utilizamos la palabra negro o la palabra, pues yo qué sé, raza o cualquier cosa, pues a lo mejor choque más y lo puedan defender menos. Porque Eso al final está... pueden decir, no es natural o no es lo normal, es anormal porque no es la norma. Bueno, cada uno puede justificar como quiera, pero en fin, me parece grave. Estos tertulianos, por cierto, lo que pasa es que lo voy a tratar aparte, es la temporada en la que al señor don Carlos Herrera le intentan asesinar, porque eran unas tertulias muy escuchadas de la Nacional de España, pero eso lo voy a tratar en un caso aparte. Simplemente, estos también estaban cuando se produce el atentado del 11M, ya en el 2004. Y, lógicamente, las tertulias de Radio Nacional de España tenían muy claro quién era el responsable del atentado, que no era precisamente el terrorismo islámico. Diré que todo apunta a que ETA tiene que ver con este atentado. Que ETA se haya hecho ayudar por algún grupo islámico es algo que también se baraja, pero vamos a ver. El día 24 de diciembre, ¿qué es lo que ocurrió en España? Que se detuvo a un grupo de tarras que están en la cárcel que confesaron que iban a hacer unos atentados como estos de ayer, que tenían por fin hacer estallar los trenes al llegar a la estación de Chamartín en vez de la de Atocha. Y se hizo. Y lo iban a hacer con unas mochilas iguales a las que usaron ayer, con un explosivo que era el mismo, Titadene, y con los mismos detonadores que la policía dice que se encontraron ayer y que se utilizaron ayer. Creo que el dato que da de Titadene no es exacto, por cierto. Pero se comentó, pero quiere decir que gran parte de su construcción falla en ese tema, que es la que está haciéndose eco de algo que se estaba diciendo en aquel momento, pero que no parece, está bastante discutido el tema de los explosivos, pero no vamos a abrir el melón de los explosivos del 11M, porque don Luis del Pino, hoy noticia por otro motivo, nos podría hacer una tesis sobre ese tema. Es que no sé si usted estaba sacando ya esto para enlazar con Luis del Pino o era una forma muy, muy ocurrente de hacerlo, porque... De momento sigo con el tema de RN, de cómo se comportaron en aquella época. Luego, cuando se confirmó que había sido un atentado islámico, o por lo menos de un grupo yihadista, y lo dijo la cadena SER, lo cual le ofendió mucho a los tertulianos de Radio Nacional de España, que, por ejemplo, el día que estaba conociéndose el triunfo de Zapatero, no estaban muy contentos y decían cosas como esta de contra la SER. Desde luego, lo que ha vivido el Ministerio del Interior este fin de semana ha sido durísimo, a través de la presión ejercida, especialmente por la cadena SER, en la que se ha obligado, incluso se ha puesto en peligro, yo creo que la investigación, porque dado lo que se contaba, obligaba a salir al Ministerio del Interior contando casi cada 3 horas los pasos que iba dando la investigación. Aquí yo creo que al ministro Acebes sería una grosería incalificable y desde luego muy miserable decir que mintió, porque yo creo que no mintió. Sencillamente se hizo eco de lo que le contaban los técnicos que habéis alabado tanto y que yo confirmo vuestra misma impresión. En todo caso, vuelvo a repetir que Al-Qaeda no es la guerra de Irak. Al-Qaeda fue la que bombardeó, iba a decir, sino la que estrelló 2 aviones contra las Torres Gemelas. Es decir, que ese dato la gente no lo ha tenido en cuenta. El caso es que estaba muy en la línea de lo que decía el gobierno en aquella época, que era, digamos, no es que ellos pensaran eso, es que quizá ellos simplemente compartían las consignas que en ese momento compartía el gobierno. La propia teoría de la conspiración de Luis del Pino reconoce esos intereses, pero por ambas partes. ¿Cómo era aquella frase que se comentaba en Moncloa? Si han sido, sin saber quién había sido, si esto ha sido ETA, barremos en las elecciones. Si han sido los yihadistas, no hay nada que hacer. Estamos fritos, gana el PSOE. Y eso lo sabíamos todos,
lo sabíamos todos, sabíamos que, y esto suena muy mal, pero es tal cual, al PP le interesaba que hubiera sido ETA y al PSOE le interesaba que hubieran sido los islamistas. Mientras tanto, no sé cuántos muertos, 200 fíjate, muertos. Pues, en fin, 100, ¿no? 198 me suena que eran, no me acuerdo, 200 casi. A lo mejor me estoy equivocando, me suena... Ha pasado tanto tiempo que ya, no es una vergüenza que yo ya hasta me confunda, pero sí, fueron brutales. Además, es que como tienes razón, 176, ¿no? Ya me da miedo el... 193, me sale aquí. 193, y yo me había redondeado a 93, que se dice fácil. Bueno, no voy tanto al 11M como al tema de René, que es lo que estoy comentando, y voy a este tema porque, como sabe usted, las elecciones de marzo del año 2004 ganó el Partido Socialista Obrero Español. Estamos en marzo. La temporada acaba en junio de un programa de televisión y radio. Con lo cual, habitualmente, ya pasó más veces, pues se sabe que el gobierno va a tomar el control del ente público, pero los contratos tienen una duración y se finalizan al acabar la temporada. Entonces ocurrió algo muy curioso, y es que había unas elecciones europeas en el año 2004. Si no recuerdo mal, las elecciones eran en el mes de... Yo creo que fueron en junio. En junio había... O sea, el 10-13 de junio había elecciones europeas. Ya estaba hablando el gobierno Zapatero y se encontraba con que tenía unas tertulias en Radio Nacional de España no precisamente afines. Y estamos todavía a marzo-abril. Y de Canal Sol, que no terminamos la temporada, no espera que ya termináis y tener todas las tertulias. Sí, fue así. Además, el Partido Socialista dijo que no iba a haber más tertulias en Radio Nacional de España. El señor Caldera, entonces uno de los capitostes del PSOE, junto con Pepiño Blanco, dijeron que no iba a haber más tertulias. Efectivamente, estamos hablando del mes de abril-mayo. Junto coincidiendo con la toma de posesión de Zapatero como presidente del gobierno, se suspenden las tertulias con la idea, según ellos comunicaron, de que nunca iba a haber más opinión en la radio pública, que las tertulias desaparecieran. Pero es de aquí que en septiembre, cuando ya nos habían echado a los demás, cuando nos habían puesto de patitas en la calle, ellos volvieron a las tertulias, eso sí, con su gente, colocando a los suyos, como corresponde a un partido que se caracteriza por su sectarismo. Entonces pusieron en el cargo como director de Radio Nacional de España a un señor que se llamaba don Pedro Piqueras. Y el señor Piqueras estaba de directora de Televisión Española, doña Carmen Cafarel, y de director de RNE, el señor Piqueras. Y Piqueras, una decisión sorprendente, dice: a partir de ahora se acaban las tertulias en Radio Nacional de España. Gana en marzo el PSOE, llega a abril-mayo, que va a empezar la pre-campaña europeas, y dice: se acaban las tertulias, fuera todos. A la calle todos. Doña Curri Valenzuela, don Julián Lago, don Carlos Dávila, don César Alonso de los Ríos, don Ramón Pito, todos los que hemos visto, todos fuera, todos a la calle. Pero no para cambiarlos, sino porque no hay tertulias. Porque en Radio Nacional de España hemos concluido que no debe haber opinión. Antonio Rico, que era el que presentaba por la noche, decía: pues entonces si no me dejan opinar, yo dimito y me voy. Don Antonio Jiménez sí se queda hasta que va su contrato, pero ya sin poder opinar durante el último mes y medio que le quedaba de contrato. Herrera ya se había ido hacía tiempo a Onda Cero. Y hay un debate sobre si eso fue como una actitud de... Los que sean, digamos, más peperos dirán: ¿qué censura? Censura en Radio Nacional de España, han quitado todo. Otros dirán: no, al revés, es que no debe haber opinión no debe haber opinión en la radio. Vamos a ver si podemos escuchar a algunos de los implicados. Estamos ahora mismo, vamos a iniciar ya un proceso electoral, ¿no?, con las europeas, y fundamentalmente entendíamos que la radio pública tenía que acometer la función fundamentalmente de informar y no crear opinión en ese sentido, ¿no? El Partido Socialista hizo limpieza, pero vamos, en seco. Y además el Partido Socialista es que, recuerdo que lo primero que se nos dijo es que desaparecían las tertulias de Radio Nacional de España y de Televisión Española. Que no iba a haber más. Pedro llegó precisamente con esa consigna. Pedro es amigo mío y Pedro tuvo que decirme en su despacho que yo me iba a seguir, y yo le dije: Pedro, oye, tú haz lo que tengas que hacer en función de lo que te han pedido que hagas. Yo sé que en estos casos, cuando alguien llega a una dirección de Radio Nacional de España o de Televisión Española, pues obedece pues lógicamente a consignas y a directrices que realmente se le escapan muchas veces al profesional. Desaparecieron las tertulias.
Y luego, sin embargo, en septiembre empezaron las tertulias de Radio Nacional de España otra vez. Pero ya con diferente. Pero con una composición diametralmente opuesta desde el punto de vista del sesgo político, ideológico, en fin, profesional, de todos aquellos que habían estado durante el tiempo anterior. Bueno, pues eso es lo que pasa. Y entonces nadie dijo, absolutamente nadie, nada. O sea, nadie cuestionó los cambios que se produjeron en Radio Nacional de España o en Televisión Española. ¿Destituyeron a todos los tertulianos de Radio Nacional? El director de informativos de Radio Nacional era Piqueras, recién nombrado, y nos destituyó a todos. ¿Y ¿Tiene algún motivo? Pues... No, que de pronto pues que no iba a haber tertulias. Bueno, al cabo de 3 semanas volvió a haber tertulias, pero con otros. Y aquello me molestó que viniera de mi amigo Pedro Piqueras. Entonces, cuando viene de un amigo, esas cosas molestan más. Porque no entendía por qué no podía seguir haciendo la tarde cuando había hecho una tarde muy plural. Cuando ganó Zapatero dije, pues me echarán. Y entonces, efectivamente, llegó Piqueras, a mí me echó Piqueras, Cafarel no, Piqueras, nos echó. Pues como no quería echarnos, pues para no decir todo fuera, decidieron, esto era como el mes de mayo, que Radio Nacional no iba a tener tertulias y nos echaron de bonita, tú el lunes no vengas. El mismo día en que se conoció la supresión de las tertulias, el responsable de las noches de Radio Nacional de España, don Manuel Antonio Rico, rompió fulminantemente con la emisora. Yo tuve una conversación amistosa con Pedro Piqueras. Tenían pensado cambiar absolutamente la línea. Las tertulias son siempre incómodas para alguien. Y yo le ofrecí la dimisión y le pedí que me la aceptara. Y me la aceptó, bueno, lo siento, tal. Señora Cafarel, según ha dicho usted, la decisión de suspender las tertulias fue una decisión colegiada entre usted y el nuevo director de Radio Nacional, que decidió, por cierto, el señor Zapatero. Usted y el señor Piqueras deben ser los únicos españoles que no sabían que el Partido Socialista había decidido, mucho antes de sus nombramientos, la supresión de las tertulias. ¿Por qué cree usted que se han suprimido las tertulias en Radio Nacional de España? No reflejaban, a nuestro juicio, la pluralidad social y política de nuestro país. Señora directora, la supresión de las tertulias supone un ataque frontal a la pluralidad informativa y a la libertad de expresión. Y le digo más, supone y significa censura previa en Radio Nacional de España. Y usted, señora Cafarel, no solo ha consentido y aceptado esta decisión, sino que además la ha justificado descalificando a profesionales de reconocido prestigio, independencia y profesionalidad. Los ha descalificado cuando ha dicho y esta mañana ha reiterado que las tertulias no eran plurales. Señora Cafarel, repita esta mañana aquí y díganos que periodistas como doña Pilar Cernuda, don Pedro Calvo Hernando, don Antonio Pérez Henares, don Carlos Dávila, don Germán Gesch, don Ramón Pi, doña Encarnación Valenzuela, don Raimundo Castro, doña Isabel Durán, don Julián Lago, don Justino Sinova, don Fernando Jáuregui, don Román Cendoya, doña Charo Zarzalejos o el subdirector del Mundo, don Casimiro García Vadillo, por ejemplo. Le pregunto concretamente a usted, señora Cafarel, si ha suprimido las tertulias porque estos profesionales eran todos de la misma sensibilidad. Nunca, jamás, que todas las personas que usted ha nombrado no sean buenos profesionales. Creo que son muy buenos profesionales. Lo que he dicho, reitero, es que eran tertulias que no recogían todas las sensibilidades. Mucha frecuencia. A mí dejaron de llamarme en la 1 en marzo del 2004. Cuando llegó quiero decir, la limpieza, ahí sí que hubo una purga absoluta en la radio, en Televisión Española y en Radio Nacional. Yo estaba en la tertulia en Radio Nacional también, ¿no? Es decir, ahí la purga fue, no tardaron meses ni no tardaron semanas tampoco, fue cuestión de días. A mí, perdón. ¿Compras lo de purga? Pero vamos a ver. Antes de nada, vaya por delante, que entiendo a todos los tertulianos de Radio Nacional de España y a Curri Valenzuela y a todo el mundo defendiendo la teoría de la conspiración porque era aquí hay que defender que esto sea ETA porque nos quedamos sin trabajo. Y uno puede decir, hombre, Vicente, ¿estás diciendo que ante la masacre, ante lo que había habido, ante lo que sea, ante todo esto, en vez de intentar informar, prefieres salvar tu pellejo? Pues yo no es que lo apoye, pero vamos, que entiendo esa forma de actuar porque es hasta donde se puede llegar y pueden llegar muchos. Dicho esto, me sorprende esa sorpresa. Y nos rescindieron a todos. Y de un día para otro, a todos. Y tú dices, ya, hay un cambio de gobierno, se gobierna el PSOE y se va a quedar Curri Valenzuela. En fin, pero
claro, lo que más les escandaliza es la forma de no. Dijeron que no iba a haber tertulias y las 3 semanas hubo. Digo, ya, Claro. es una forma de hacer la transición. Para que Bueno. te hagas una idea, el truco que efectivamente lo ha adelantado ya el señor Gémez y luego todos, es decir, ahora que hay elecciones europeas, no hay tertulias. Y en septiembre, cuando empiece la nueva temporada, vuelven las tertulias, pero ya no con estos, con otros. Y está ahí de un Pero claro. Tal. Pero vamos a ver, sí, pero hubiera habido críticas igual si de la noche al día los despiden y ponen a una guardia más, pues más socialista. Evidentemente, claro, la que tiene más motivos para quejarse dentro de que cuando hay un cambio de gobierno suelen arramplar con todo, sea plural o no, es Nieves Herrero. Por su programa a la tarde en Radio Nacional de España, que también Porque cayó. siempre, claro, porque siempre la tarde suele ser un poco lo menos politizado. Yo siempre recuerdo a Ramón García en la COPE, que era hasta que lo pilló Expósito, y ya la tarde era, es verdad, Aún es que así, eso fue así. él le metía mucho Tron y tal, ¿no? Para que no sea tan político. Sí, bueno, pero puedes meter Tron y vamos, en fin. O sea, lo de Expósito era como una prelinterna. O sea, es que tampoco la tarde que hacía Expósito, sinceramente. Pero bueno, que es igual, que al final lo que veo es un montón de gente ofendiéndose por una cosa que es lo que pasa siempre. Es que no sé, no comprendo muy... Luego entiendo que tú no consideras que se pueda calificar como la purga de Piqueras en Radio Nacional de España. Sí, es una purga. Realmente es una purga. Pero Luego la se purga dividió en lógica. dos grupos. Estos grupos tertulianos se dividió en 2 grupos. Los que fueron a Telemadrid, adaptados por doña Esperanza Aguirre, y los que fueron a Intereconomía. Pero ahí acabaron todos, en otro sitio. Pero vamos a ver, esto al final es, llega un nuevo director de informativos con una nueva, ¿cómo se llama? No es un libro estilo, con... sí, línea editorial. Eso es, con una nueva línea editorial y evidentemente todos los tertulianos que están ahí no siguen esa línea editorial, por lo tanto, llámalos purga, llámalo lo que sea, pero es no casan con lo que quieren transmitir, por lo tanto, se van fuera y entran otros, pues ya está, que se expresen también libremente, por supuesto. Estamos al margen de quien pueda considerar que ese grupo de tertulianos de RNE había cruzado líneas o no había cruzado líneas, insisto, fueron, en cierto modo, esas tertulias son el antepasado del gato al agua y de todo lo que vino después. Pero yo creo que podemos estar de acuerdo que las tertulias de RNE quizá conviene que por ser públicas sean cíclicas con más frecuencia que otras cadenas. O sea, si una cadena donde tiene sentido que cada 4 o 8 años cambien todos, podría ser RNE, ¿no? Ahora bien, hay un punto curioso en este caso. En esa etapa, lo que llamamos las tertulias, no quiero usar la palabra ultra para no ser despectivo, pero digamos vehementemente afines al Partido Popular, es cuando más audiencia han tenido. Se me ocurre que, porque claro, en ese momento recordemos, no está Jiménez Los Santos, está la COPE de Don Luis Herrero, Onda Cero no era más o menos del gobierno, pero era buruaguizada en otra línea, y quizá, pues claro, a la gente a la que le gusta más caña, desde el punto de vista de la derecha, se me ocurre que ese puede ser el motivo, porque es el momento de la historia en la que las tertulias de RNE han tenido más audiencia. Luego no han vuelto a tenerla. Quizá la etapa de Juan Relucas, pero diametralmente opuesto el motivo. En este caso, quitando la audiencia láser, supongo. ¿Sabes lo que pasa? Que define mucho cómo somos los españoles. La audiencia lo que quiere no es un grupo de comunicación que defienda o que apoye o que hable bien de los tuyos, sino que hable muy mal de los contrarios. Esa es la cuestión. ¿Sabes lo que me decía? Y ellos... No tiene que ver con ese tema, pero me he acordado. El de Fútbol es Fútbol. ¿Cómo se llama el nombre? Javier Reyero. José María del Toro. Javier Reyero, que cuando presentaba Fútbol es Fútbol, lo que más funcionaba, lo primero que más funcionaba, era una noticia positiva del Real Madrid. Y lo segundo que más funcionaba, una noticia negativa del Fútbol Club Barcelona. Y ya lo tercero o cuarto era Lady y tal, pero que tenían medido que si era algo contra el Barça petaba mucho en audiencia. Y dices, hombre, en fútbol tiene más sentido que en política, ¿no? La política no debería funcionar como fútbol, pero me ha recordado su comentario a eso. Pero bueno, fíjate que al final Fútbol es Fútbol estaba hecho para la audiencia que era, para la audiencia madrileña. Era una época en la que, bueno, no sé ahora, pero es cierto que hay esto ya me voy a meter en un jardín de fútbol, pero hay una mayoría madridista, por lo tanto, aunque creo que, bueno, a ver, yo lo recuerdo como que había bastante paridad entre lo que era Madrid y Atleti, y el Rayo, como incluso no estaba en primera siempre, pues tampoco lo trataban tanto, pero recuerdo incluso que hacían un debate entre Roncero y Manolete, que los ponían ahí a discutir entre ellos y
y pues que al final decían, bueno, ¿quién te ha parecido que tenía más razón, Rocero o Manolete? Yo le hago desde aquí un invite cuando termine esta legislatura, ya verá como en este país hay más libertad económica que la que nos hemos encontrado en sectores importantes, estratégicos, como los que todos hemos venido debatiendo. También en las telecomunicaciones. Sector de telecomunicaciones, por supuesto, y en medios de comunicación. distribución y en medios de comunicación.